La siniestra figura de Cristo. Mi relato de terror es una de esas experiencias que nadie cree que le puede pasar, porque nunca nos esperamos que los elementos sacros puedan albergar fuerzas malvadas dentro. Aquella experiencia sucedió cuando yo era un niño, tan solo tenía 9 años, y aunque ya han pasado casi 20 años, recuerdo aquellos eventos como si hubieran sucedido ayer. No nos cambiamos de casa, ni participamos en ningún ritual siniestro, pero lo que sí sucedió fue que a nuestro hogar llegó una imagen de Cristo en la cruz. Aquella imagen era grande, tan solo la cruz de madera en la que el Cristo se sostenía medía un poco más de 1,5 metros, que para mí era muy grande, medía más que yo. Recuerdo cuando esa imagen llegó a la casa, porque fue cuando íbamos de regreso de la escuela, íbamos mis 2 hermanos y yo caminando delante de nuestra madre, que nos pedía que no nos adelantáramos tanto. Y fue ahí que vimos esa cruz, que descansaba en un poste de la luz, sin que nadie la estuviera cuidando y sin que a nadie le importara. El crucifijo llevaba un papel pegado en la parte superior de la cruz, con el mensaje de gratis. Mi madre se emocionó, ya que aquella cruz no estaba en malas condiciones, y ella era una católica muy ferviente, por lo que pensó que encontrar ese crucifijo era por mandato de Dios. Estaba algo pesado, y los 4 la llevamos cargando hasta la casa, aunque nos deteníamos constantemente para descansar por lo pesado que era. Ya dentro de la casa, mi mamá no se decidía en dónde ponerla, pero mientras lo hacía, nos hizo mover aquella pesada cruz de un lado al otro, y siempre advirtiéndonos que tuviéramos cuidado o ya veríamos. Ya casi a las 7 de la noche, cuando mi padre llegó de trabajar, mi mamá todavía no se decidía, pero mi padre le dijo que junto a la sala había un espacio pequeño donde podría caber, y no estorbaba el paso de nadie. Mi mamá aceptó, pero notamos que no estaba muy convencida. Quizás suene raro, pero a mí siempre me dieron algo de miedo las imágenes religiosas, sobre todo aquellas en donde el rostro mostraba dolor, porque los gestos extraños eran algo aterradores. Y al tener a esa imagen tan grande, con el rostro de Cristo con el dolor de estar en la cruz, hizo que mi piel se erizara tan solo de verlo. Lo malo del lugar que había elegido mi papá, era que estaba a plena vista cuando de noche íbamos al baño, y con la tenue luz del pasillo iluminando levemente a ese Cristo, hacía parecer que Jesús nos estaba observando. La primera noche que ese crucifijo estuvo en la casa, y fui al baño de madrugada, sentí la mirada de ese objeto sin vida. Sé que lo que digo no tiene sentido, pero al ser un niño y tenerles miedo a esas imágenes, fue lo que sentí. Recuerdo entrar a mi cuarto aterrado, y esperaba que mis 2 hermanos estuvieran despiertos, pero las literas donde dormían estaban muy tranquilas. Al día siguiente noté que mi mamá continuaba fascinada con aquel Cristo, incluso nos hizo moverlo de lugar en varias ocasiones, pero al final llegó a la conclusión que el lugar escogido por mi papá era el correcto. Mi mamá se la pasaba limpiando tanto la cruz como a Jesús, y se le quedaba viendo por algunos segundos, para después volver a limpiarlo donde ya lo había limpiado. Gracias al comportamiento de mi mamá, a mis 9 años entendí el significado de la palabra obsesión. Pasaron algunas noches donde evité ir al baño de madrugada, iba antes de acostarme, y aunque algunas veces me desperté con ganas de orinar, evité salir de mi cuarto y me aguanté, no quería ver a ese Cristo de madrugada. Pero una noche no pude más, y debido a que casi me estaba orinando en la cama, fue que decidí ir al baño. Salí del cuarto, y encendí el foco del pasillo debido a que estaba muy oscuro. Pero en ese momento no sucedió nada, sino al salir del baño, porque apenas había dado un paso afuera del baño, cuando oí un ruido proveniente de donde estaba el enorme Cristo. Era un lamento de un hombre, y cuando giré mi vista al sitio donde estaba aquel crucifijo, juro que vi que el rostro de ese Cristo se movió en dirección a donde yo estaba. Entré a mi cuarto corriendo, y hasta dejé el foco del pasillo encendido.
prefería un regaño de mi padre a salir y apagar la luz y toparme con esa cosa. Me cobijé hasta la cabeza, y decía en voz baja a mis hermanos que despertaran, pero ninguno de los dos me escuchó. Además eran mis hermanos menores, se suponía que yo debía protegerlos, y estaba casi pidiéndoles que despertaran para que me cuidaran. Pero estando cobijado continué escuchando que alguien se lamentaba de dolor, pero al parecer nadie más lo estaba escuchando, porque nadie, ni mis hermanos ni mis padres, se levantaron para ver qué pasaba. Fueron minutos de terror, porque aquel lamento no se detenía, y hasta parecía que aumentaba un poco. Pero nada dura para siempre, y el lamento terminó minutos después. Al amanecer mi papá me regañó por dejar la luz encendida toda la noche, me dijo ese discurso de que las cosas cuestan, y que debíamos cuidar el costo en la electricidad. Yo le expresé mi defensa, pero decir que había escuchado que el Cristo se lamentaba, no sonó muy convincente para él, y no le importó mi miedo nocturno, me dijo que debía apagar las luces si me levantaba de madrugada. Mi madre continuó con su fijación a ese crucifijo, porque continuaba limpiándolo y apreciándolo detenidamente. A la par de su obsesión con esa figura, mi madre comenzó a comportarse un poco irritable, le molestaba todo lo que hacíamos, si jugábamos le molestaba, si veíamos televisión le molestaba, y si salíamos a la calle, también le molestaba. Incluso nos dijo que debíamos ser más como Jesús y quedarnos quietos como Él, pero nosotros no estábamos clavados a una cruz de madera, éramos niños y queríamos jugar. Nos gritaba todo el tiempo, y hasta llegó a golpearnos en más de una ocasión, cosa que antes no hacía. Mi padre también notó el cambio en el comportamiento de mi madre, y ellos comenzaron a pelear todo el tiempo, incluso yo llegué a pensar que se divorciarían, porque lo único que hacían era pelear. Las cosas habían cambiado en la casa, y parecía que yo era el único que había relacionado la llegada del Cristo con aquellos cambios. Pero todo era peor de noche, porque el humor de mi mamá no se comparaba con lo aterrador que era el crucifijo en la penumbra. Por desgracia yo no me podía aguantar las ganas de ir al baño todas las noches, y cuando tenía que salir, escuchaba un jadeo proveniente del Cristo, y en algunas ocasiones escuchaba su lamento doloroso. Yo corría al baño cuando lo escuchaba antes de orinar, y corría de vuelta cuando iba de regreso a mi cuarto, y siempre apagaba la luz del pasillo para no molestar a mi papá. Pero aquel lamento cambió una madrugada, porque al salir del baño, envuelto en el terror que me cobijaba cada que salía de mi cuarto por las noches, escuché que el Cristo en la cruz me hablaba. Me dijo mi nombre y después me pidió que lo bajara de esa cruz, ya que no la soportaba. Aunque yo era un niño y católico, sabía que lo que habitaba en esa figura no era Jesús, sino algo malvado que de alguna extraña manera se refugiaba dentro. Y debido a que sabía que aquello era malvado, no me acerqué para ayudarlo. Pero aunque yo tenía la convicción de no ayudar a lo que habitaba dentro del crucifijo, el escuchar a mi hermano menor, que tan solo tenía 5 años, decir que el Cristo le había hablado cuando fue al baño de noche, me hizo estremecer, porque por su inocencia, pensé que él podría ayudar a esa cosa. Para mí, las noches fueron de guardia, porque apenas escuchaba que uno de mis hermanos se levantaba al baño, me hacía despertar y estar atento a sus pasos allá afuera. Ellos no se acercaron a esa figura siniestra, quizás porque yo les pedí que no lo hicieran, ya que les había dicho que lo que estaba dentro del Cristo era algo malvado, y al parecer ellos entendieron y no se acercaron a esa figura. El carácter de mi mamá cambió otra vez, porque dejó de ser conflictiva, y en cambio se la pasaba casi todo el día dormida. Dejó de llevarnos e ir por nosotros a la escuela, y los 3 nos íbamos y regresábamos solos, aunque teníamos que cruzar 2 avenidas. Mi papá la llevó al médico, que no le pudo encontrar nada, pero ella continuó sintiéndose cansada, y hasta comenzó a tener dolores de cabeza todo el día. Solamente se levantaba para limpiar al crucifijo, pero al terminar se iba a dormir. Recuerdo en especial una madrugada,
porque escuché que mi mamá se lamentaba de dolor, pero al salir a ver qué tenía, me aterré al escuchar que ese lamento no provenía del cuarto de mis padres, sino del Cristo que estaba a mis espaldas. Al girarme vi que alguien entraba en la sala, y pensé que era mi mamá. Caminé hasta la sala, y me asomé con sigilo al interior. Aunque poca luz entraba de afuera, fue suficiente para notar que ahí no había nadie. Me giré, y quedé de frente con el crucifijo, pero me aterré al notar que el Jesús no estaba en la cruz. De la sala provino un ruido extraño, y con este un lamento que no era el de mi madre, sino del Cristo que había escuchado de noches anteriores. Al voltearme, pude ver con toda claridad que aquel Jesús de madera se arrastraba por el suelo, y me pedía con esa voz lastimera que lo ayudara. Su rostro era aterrador, era de furia, y sus ojos eran tan blancos que los noté en esa oscuridad. Me quedé congelado por el miedo, y sin que mi cuerpo reaccionara, pude ver a ese ser acercarse lentamente a mí. Me seguía pidiendo ayuda con esa voz lastimera, y estiró su mano hasta casi tocarme una pierna. Algo en mí me hizo reaccionar, y pude moverme y correr hacia mi cuarto, pero antes de llegar, la puerta del cuarto de mis padres se abrió. Era mi papá, que al verme me preguntó qué me pasaba. Yo le señalé hacia atrás, hacia el crucifijo. Me dijo que él también escuchó el lamento de mi madre, pero que ella estaba dormida. Me dijo que unos minutos antes salió de su cuarto, y que creyó ver que el Cristo se movía, y que también notó que el lamento provenía de esa figura. Aquella fue la primera vez que noté miedo en el rostro de mi papá, y creo que él notó que yo estaba más aterrado que él, porque me dijo que esa noche todos dormiríamos juntos. Yo cargué a mi hermano menor, el que tenía 5 años, y mi papá cargó al de 7, y nos acostamos a dormir en su cama, aunque mi mamá no se enteró, ya que se había tomado pastillas para dormir. Mi papá y yo sabíamos que había algo malvado dentro de esa figura, y a la mañana siguiente, sin que mi mamá se enterara, mi papá se llevó esa cosa. Por supuesto que mi mamá hizo un escándalo, pero pasó algo curioso, porque a tan solo unas horas de que aquel Cristo saliera de nuestra casa, mi mamá se calmó, y hasta parecía que había olvidado esa obsesión con esa figura. Ya para cuando mi papá llegó a la casa, se topó con la mujer que había sido antes de tener al Cristo en la casa, porque incluso hasta comenzaron a bromear y hacer como eran antes. También los malestares en mi mamá desaparecieron, y otra vez nos fue a llevar a la escuela y a pasar por nosotros. No sé por qué, pero no le he preguntado a mi papá qué pasó con ese crucifijo, solo espero que lo haya quemado o enterrado, porque si lo dejó recargado en una pared o en un poste de la luz, posiblemente otra familia esté siendo acosada por aquel siniestro crucifijo. Mamá volvió de la tumba. Mi relato de terror ocurrió cuando era muy pequeña, pero era lo suficientemente grande como para recordar lo sucedido. Tenía 7 años, y de aquello han pasado 15 años, pero los eventos siguen presentes en mi mente. Éramos una familia típica, o por lo menos eso era lo que creía yo, porque ocultos de la mirada de los niños, se esconden secretos familiares. Siendo mayor, me enteré por una tía que mi padre se dedicaba a negocios ilegales. Él pertenecía a un grupo que causaba estragos en la zona, haciendo que la violencia creciera sin detenerse. Parte de ese estilo de vida era muy distinto al que mi papá estaba acostumbrado, porque sus jefes, que no eran de la misma zona que nosotros, eran practicantes del satanismo y cosas así. Como parte de ese grupo criminal, mi papá fue adoptando algunas de las creencias de sus jefes, y según me contaron, mi papá logró hacer un pacto con un ser oscuro, que no me dijeron quién era. Como parte de ese pacto, a mi padre le comenzó a ir bien en todos los sentidos, pero al pasar un par de años, las cosas comenzaron a cambiar. Una tarde mi mamá enfermó, se sentía muy mal, decía que le dolía la cabeza muy fuerte, como si tuviera clavado algo en la cabeza. Una de mis tías la llevó al médico,
pero no le encontraron nada, y no importó el dinero que mi papá tenía, la salud de mi mamá iba empeorando. En mis recuerdos inocentes, nos fuimos de ese lugar porque mi mamá necesitaba otro tipo de ambiente, pero en realidad, nos fuimos porque mi papá quería salirse de ese negocio y sus jefes no le iban a permitir hacerlo. Se dice que solo sales de ese negocio dentro de un ataúd. Una noche salimos a toda prisa, cargando en la camioneta todo lo que pudimos, principalmente lo más importante. Con nosotros se fueron familiares, que no querían sufrir las represalias de los criminales por nuestra huida. Nos acomodamos en un nuevo lugar, alejado de todo, y lejos del territorio al que mi padre alguna vez perteneció. Pero ni estando lejos la salud de mi mamá mejoró. Justo antes de que ella falleciera, mi papá repetía una y otra vez que todo era su culpa, que era debido a algo que hizo. Creo que se refería al pacto que hizo con aquel ser. Escuché alguna vez de su boca, que el mal que mi mamá tenía no era natural, y que no había médico que pudiera curarla, y que las personas que sí podían hacerlo se negaban, porque no querían meterse con ese ser poderoso. Al ser niña, cuando escuché esas palabras no las entendí, pero cuando me dijeron sobre el pacto que mi papá hizo, fue que hilé sus palabras con lo sucedido. La partida de mi mamá es el peor recuerdo que tengo de mi infancia, porque saber que ella no regresaría me hizo llorar sin detenerme. La vi momentos antes de morir, y su rostro marchito, casi en los huesos, me estremeció. Quería que ella fuera esa mujer a quien admiraba, la que no se dejaba de nadie, y la que hacía que me sintiera segura, pero el verla así me partió el corazón. Su funeral fue triste, y gran parte de la familia no fue avisada del fallecimiento, porque vivían en la zona de donde habíamos huido. Durante los días siguientes, mi papá estaba algo ido, tenía la mirada perdida, creo que se sentía culpable por la muerte de mamá. Lo escuchaba llorar por las noches, y que caminaba de un lado al otro de la casa. Pero una noche las cosas cambiaron, porque mi papá nos encerró dentro de la casa, escuché que cerró con llave y se quedó afuera de la casa. En aquellos días yo no quería estar cerca de él, porque me daba tristeza el verlo así que no le pregunté por qué se había pasado la noche afuera. Pero mi hermano mayor sí le preguntó, y mi papá solo le dijo que era porque quería estar al aire libre, pero no quería que nosotros saliéramos. Así pasaron algunas noches, con mi papá dejándonos encerrados mientras él se la pasaba afuera, haciendo quién sabe qué cosa. Yo sabía que no estaba con los vecinos, porque vivíamos en el campo, y nuestro vecino más cercano vivía a más de 2 kilómetros de distancia, y mi papá y él no tenían una amistad. Pero mis dudas se fueron una mañana, cuando estaba con mis 2 hermanos detrás de la casa, y mi hermano menor, que tan solo tenía 4 años, nos dijo que se había asomado por la ventana la noche anterior. Nos dijo que había visto a papá platicando con una mujer, y que cuando vio de manera más clara a esa mujer, se asustó porque a quien vio era a mamá. Aunque yo sabía que mi mamá estaba muerta, aún así, me alegré de que regresara, pero mi hermano menor continuó, y lo que dijo me quitó un poco las ganas de ver a mamá. Nos dijo que mamá tenía los ojos brillantes, como los tienen los gatos de noche, y que ella lo vio cuando se asomaba y le sonrió de una forma muy fea. De inmediato, mi hermano menor nos dijo que esa mujer no era mamá, pero que quería que papá pensara que sí lo era. También nos dijo que esa otra mamá acariciaba el cabello de papá, y que le hablaba al oído cosas que él no pudo escuchar. Durante todo el día estuve entusiasmada, porque pensaba que mamá había regresado, y no me importó que mi hermano menor dijera que esa mujer no era mamá, y tampoco me importó lo que dijo sobre sus ojos. Yo estaba contenta de ver otra vez a mi mamá. Pero al acercarse la noche comencé a tener miedo, sobre todo cuando la oscuridad llegó, porque comencé a imaginar a mamá con esos ojos brillantes, y con esa sonrisa que a mi hermano le dio miedo. Tenía miedo de ver a mamá, porque una parte de mí me decía que esa cosa no era ella. Antes de dormir mi papá volvió a encerrarnos, y yo me fui a acostar. Tenía ganas de levantarme y asomarme por la ventana de la entrada, pero no quería ver algo aterrador en el rostro de la persona que más había querido. Me desperté muchas veces esa madrugada, y cada que abría los ojos, luché conmigo misma para no levantarme y asomarme por la ventana.
y me alegré cuando la luz de día llegó, y escuché que mi papá abría la puerta de la entrada. El cansancio en papá iba aumentando, porque casi no dormía, se la pasaba de día con nosotros, y por las noches allá afuera, con esa cosa que fingía ser mamá. Esa mañana, estando afuera de la casa, mientras caminábamos por el campo, mi hermano mayor me dijo que la noche anterior se asomó por la ventana, y que lo que dijo mi hermano menor era verdad, ya que él también había visto a mamá. Pero él sabía que no era ella, porque sus ojos, que me dijo que eran aterradores, y su siniestra sonrisa, no eran de mamá, sino de otra cosa. Mamá o no, yo tenía ganas de verla, porque la extrañaba mucho. Pero mi hermano me dijo que no me asomara, porque yo era muy sensible, y ver a esa cosa con el rostro de mamá me iba a dejar traumada. Pero lo que sabíamos no se quedó en nosotros, porque mi hermano mayor encaró a papá, y le dijo que sabía qué hacía por las noches. Mi padre sonrió, y le dijo que no, que él no sabía lo que hacía por las noches. Pero mi hermano insistió, y le dijo que platicaba con mamá, pero que esa mujer no era ella. Ante esas palabras, mi papá volvió a sonreír, y le dijo que no sabía nada. La discusión entre ambos continuó, y mi papá, para ya poner fin al encuentro con mi hermano, le dijo que sabía perfectamente que esa mujer no era su esposa, pero que no estaba con ella para pasar el rato, que estaba con ella para protegernos, porque esa mujer todas las noches iba a la casa por nosotros, para llevarnos con ella. Que por eso cerraba con llave la puerta de la entrada, para que esa mujer no entrara. La verdad fue peor de lo que esperábamos, porque pensábamos que esa cosa acudía a la casa por mi padre, pero ahora sabíamos que no era así. Mis hermanos y yo estábamos aterrados, y pensábamos que irnos de ese lugar podría ser lo mejor, pero papá nos dijo que no era así, porque aquello nos había seguido desde la otra casa, y que esa cosa nos encontraría a donde quiera que fuéramos. Nos dijo que era por algo que había hecho en el pasado, y que era algo que no se podía cambiar. Los siguientes días y noches pasaron lentamente, porque el miedo nos hacía creer que el tiempo avanzaba más lento. Pero una noche mi mamá no fue quien regresó, frente a mi padre, mientras estaba afuera de la casa esperando a la mujer que se parecía a su finada esposa, una pequeña niña apareció caminando hacia él. Mi papá me vio a mí allá afuera, temblando de frío, y caminando con dificultad. Él se levantó y caminó a toda prisa hacia mí, y me tomó en sus brazos y me llevó hasta la puerta de la casa. Pero antes de llegar, yo le dije que no quería entrar, lo que quería era ir hacia los árboles, porque allá estaban mis hermanos. Yo le dije que todos habíamos salido, porque la mujer que se parecía a mamá había entrado a la casa, y habíamos logrado escapar. Yo le dije a papá que nos fuéramos, porque la mujer estaba dentro. Mi papá me vio, y vio mis ojos brillantes como los ojos de los gatos, entonces, se giró al interior de la casa, donde vio dentro a mi hermano menor, que le decía que no con la cabeza. Fue ahí que mi papá recordó que había dejado todo cerrado, y que no había forma de que alguien entrara o saliera. Supo que a quien cargaba no era yo, sino a esa cosa que tomaba cualquier forma para tratar de engañarlo. Mi papá puso a esa niña en el suelo, y le dijo que no podía ir con ella, porque no era tonto. Esa niña sonrió, y se sentó junto a papá toda la noche, trataba de convencerlo de ir con ella a quién sabe dónde. En la mañana, mi papá me preguntó si yo había salido de la casa durante la madrugada, a lo que yo dije que no. Minutos después mi hermano menor me contó lo que había visto en la noche. Días después mi papá me dijo lo que había pasado esa noche, y que había visto mi rostro en el cuerpo de esa cosa. Papá nos dijo que haría un nuevo trato, y que eso nos liberaría a mí y a mis hermanos. Días después, al despertar, papá no estaba en la casa, y tampoco estaba sentado afuera. Lo buscamos por todas partes, y lo encontramos sin vida a unos 100 metros de la casa. Creo que decidió seguir a lo que sea que vio durante la madrugada. El demonio de la morgue. Mi relato de terror sucedió cuando comencé a trabajar en la morgue de la ciudad, de eso ya han pasado 5 años.
Recién había entrado a trabajar a ese lugar cuando las cosas extrañas comenzaron a suceder. Nunca fui alguien sensible a eventos paranormales, aunque siempre creí en ellos. Según me informaron en la morgue, solo aquellas personas sensibles a lo paranormal son capaces de ver lo que ahí sucede. Estaba preparándome para mi trabajo, yo era el primero en llegar, además de las 2 personas de la oficina. Pero yo estaba dentro de la morgue, esperando que los demás llegaran. De reojo vi que algo se movió, y espantado, debido a que ese lugar me daba mucho miedo, giré rápidamente y pude ver a un niño de unos 8 años correr para alejarse de mí. Me sorprendió que un niño estuviera dentro, ya que no encontraba correcto que un compañero llevara a su hijo a ese tipo de lugares, pero lo que más me sorprendía era que un niño no tuviera miedo de estar ahí. Le pedí que se detuviera, pero el niño no lo hizo, y corrió dentro de uno de los cuartos fríos. Corrí detrás del niño para evitar que se espantara al ver tantos cadáveres, pero cuando entré al cuarto frío, noté que no estaba el niño por ningún lugar. Escudriñé hasta el último rincón de ese cuarto, pero el niño no estaba por ningún lado. Por un momento pensé que me había equivocado y el niño no había entrado ahí, así que fui a preguntarle a las personas de oficina si habían dejado entrar a un niño a la morgue, pero las 2 personas me vieron con sus rostros de miedo, y me dijeron que no habían dejado entrar a nadie. Quise pensar que me estaban jugando una broma, así que salí de ese lugar, y le pregunté a un guardia de seguridad si un niño había entrado a la morgue. El hombre me sonrió, y me dijo que por eso él no entraba en ese lugar, porque sucedían cosas extrañas. Ya para ese momento había entendido que el niño era un fantasma, y cuando regresé al interior de la morgue, sentí que mi piel se estremeció tan solo al recordar a ese niño correr. Aquel niño había sido muy real, no era transparente ni deforme, era como cualquier otro niño. Le comenté a mis compañeros lo sucedido, y uno de ellos me dijo que eso no era nada, que solamente estaba sugestionado por el lugar. Las otras personas no dijeron nada, se quedaron calladas mientras escuchaban al compañero. Esa misma tarde, mientras ayudaba en la autopsia de un hombre joven, sentí que alguien estaba dentro del lugar además de nosotros. No sé cómo explicarlo, pero algo en mí me decía que en esa habitación estaba algo más. Constantemente miraba en todas direcciones en busca de ese ente, pero no encontré nada. Y justo cuando me estaba resignando a que estaba sugestionado, sentí que alguien jalaba la parte baja de mi bata. De inmediato miré hacia abajo, pero no había nadie, y mi compañero estaba del otro lado de la mesa, así que él no pudo haber jalado de mi bata. Al verme un poco alterado, me preguntó si todo estaba bien, y sin pensarlo, le dije que había sentido que alguien jaló de mi bata. Con una naturalidad que me dio miedo, mi compañero me dijo que había sido el niño, que hacía siempre ese tipo de travesuras. Miré en todas direcciones buscando a ese niño, pero no lo encontré. Me dijo que ya lo había visto, que era el mismo niño del que les conté horas antes. Terminamos el trabajo, pero en todo momento yo estaba nervioso, aunque noté que mi compañero, a pesar de lo que le había contado, estaba demasiado tranquilo, como si estuviera acostumbrado a lo que en ese sitio sucedía. Los siguientes días fueron tranquilos, aunque siempre estaba alerta, porque no quería toparme otra vez con ese niño fantasma. Pero lo siguiente que vi fue distinto, porque no vi a ese niño, sino a algo que no me esperaba ver. Estaba otra vez solo, mientras esperaba que mis compañeros llegaran. Entré a uno de los cuartos fríos, donde sobre una mesa descansaba un cuerpo dentro de una bolsa mortuoria de color blanca. Y me asusté al ver que junto a esa bolsa, como un espectador morboso, estaba una especie de bruma blanquecina, que parecía estar tocando de alguna forma la bolsa con el cadáver. Comencé a caminar hacia atrás, sin dejar de ver a esa bruma,
y aquel ente creo que se giró hacia mí, porque la parte alta de lo que creo era su cuerpo, se giró un poco. No sé si me vio, o si esa cosa solamente se estaba moviendo, pero al ver ese movimiento, yo salí corriendo de ese cuarto. Justo al salir de ese cuarto frío choqué con un compañero, que me preguntó si estaba bien, al notar que estaba pálido por el susto. Al ver que no le contestaba, me preguntó si había visto al niño, pero yo negué con la cabeza. Después me preguntó si algún cadáver estaba de pie. No sabía que esos cuerpos se paraban, pero le dije que no, y después le expliqué sobre la bruma. Mi compañero me dijo que no me preocupara, que la bruma era buena, que nunca me haría daño. Pero me recalcó que me alejara del niño, porque no era lo que aparentaba. Mi compañero entró al cuarto frío donde yo había visto a la bruma, pero no gritó ni se asustó. Me asomé, y noté que ya no había nada paranormal dentro. Debido a los sustos que me había llevado, contemplé la posibilidad de dejar el trabajo. Pero encontrar otro no era cosa fácil, así que decidí esperarme más, y tratar de ser tan valiente como mis compañeros. Durante los siguientes días sentía que alguien caminaba detrás de mí, pero al girarme no me encontraba con nada, ni con el niño ni con la bruma. En una ocasión, mientras revisaba algunos papeles, sentí que alguien estaba junto a mi hombro, no dije nada ni me moví, pero de pronto sentí que alguien suspiraba justo en mi oído. Al girarme no vi a nadie cerca, yo estaba completamente solo en aquel lugar. Sentí eso en varias ocasiones, pero en algunas otras, en lugar de escuchar ese suspiro, podría sentir un ligero roce en mi nuca. Nunca encontré a nadie cada que eso pasaba, aquello que jugaba conmigo se escondía antes de que yo lo viera. Una tarde, mientras esperaba que mis compañeros terminaran un trabajo, me quedé parado justo afuera de un cuarto frío, que estaba cerrado. Pero cuando uno de mis compañeros lo abrió, pude ver que en el interior, justo detrás de otro compañero, estaba el niño, que tocó la nuca de ese compañero. Fue ahí que supe que era el niño quien hacía esas travesuras. Aquel niño desapareció cuando notó que lo estaba viendo, y desapareció en el aire, como si estuviera hecho de humo y solo se esfumara. Les comenté a mis compañeros lo sucedido, pero al parecer no se asustaron, ya que me dijeron que eso era normal, que esas cosas se alimentaban de la energía de las personas, y que de alguna manera extraían esa energía de esa forma. No sé si ellos sabían cosas, o solamente lo estaban inventando para darle sentido a lo que ahí sucedía. Al parecer todos ellos habían experimentado las mismas cosas que yo, y aunque algunos se negaban a creer, otros estaban completamente receptivos a cualquier explicación posible, aunque fuera paranormal. Seguí experimentando eventos paranormales, como que las puertas se abrieran solas, o que alguien me suspirara al oído, incluso que me tocaran o jalaran mi bata. Pero comencé a acostumbrarme a esos eventos, ya que no me quedaba de otra, y los demás compañeros parecían convivir muy bien con esos eventos paranormales. Semanas después, a la morgue regresó a trabajar un compañero a quien yo no conocía. Este había tenido un accidente y se había ausentado por varios meses. Después de presentarnos, el compañero me vio detenidamente, y me dijo que yo podía ver cosas. Antes de que yo pudiera decir algo, él me preguntó si ya había visto al demonio. Aunque nunca había escuchado de los compañeros decir que ahí había un demonio, supuse que sí sabía, y así se lo hice saber. Pero cuando le dije que sí, que ya había visto a esa bruma blanca, el compañero sonrió y negó con la cabeza. Después me dijo algo que no me esperaba. Me dijo que el demonio no era la bruma, sino el niño. Yo estaba impactado, no podía creer que había estado tan cerca de un demonio, y dudé de las palabras del compañero. No tuve que decir nada para que él supiera que dudaba de él, así que me continuó explicando lo que sabía.
Me dijo que en la morgue había dos seres sobrenaturales, uno era la bruma, que era bueno, y el otro era el niño, que era malo, y que los dos seres estaban ahí para llevarse a los espíritus al lugar que les correspondía. Uno los llevaba al cielo o al purgatorio, mientras que el otro los llevaba al infierno. No sé qué tan ciertas sean esas palabras, pero acepto que cuando he estado cerca de la bruma siento tranquilidad, mientras que tan solo ver al niño me provoca miedo, como si aquel niño escondiera algo. Y creo que lo que esconde es su verdadero rostro, el rostro de un demonio. Extraños niños rondan por las noches. Mi relato de terror se ha extendido a lo largo de una parte de mi vida, y aunque hay ocasiones que le quiero dar alguna explicación lógica, al recordar aquellos eventos, sé que no hay explicación realista que me dé tranquilidad. Vivía en una comunidad pequeña, pero muy cercana a una gran ciudad, esto en el norte de México, y desde pequeña escuché relatos locales sobre niños misteriosos que se aparecían por el pueblo. Las explicaciones de la gente eran tan extrañas como las leyendas, ya que había quienes decían que eran demonios, otros que eran vampiros, y hay quien se aventuró a decir que eran extraterrestres. A mí, como a la mayoría de los jóvenes del pueblo, esas leyendas nos parecían de gente ignorante. No importaron los relatos que incluso familiares nos contaron, tampoco que había desapariciones misteriosas, siempre le atribuía esas historias a la ignorancia de la gente. Y quizás tú, al escuchar esta historia, pienses que estoy loca o lo estoy inventando, pero créeme, hay cosas allá afuera que no se pueden explicar de forma convencional. Cuando era niña, mis papás no me dejaban salir a jugar a la calle cuando era muy noche, incluso si estaba de vacaciones me metían temprano, y siempre decían que no quería toparme con uno de esos niños. Al ser una niña, tenía curiosidad por esas cosas que se contaban, y en lugar de tenerles miedo, yo quería ver a uno de esos niños misteriosos que la gente mencionaba. Tenía 11 años cuando sucedió el primer evento con esos niños. Acudí a una fiesta de cumpleaños, y debido a que tenía una amiga que vivía en la misma calle que yo, su mamá quedó en recogernos para no regresar solas. Pero cuando la noche llegó mi amiga y yo decidimos irnos con rumbo a nuestras casas, y ya de camino nos encontraríamos a su mamá. Apenas pasaba de las 10 de la noche, y como de costumbre, el pueblo ya estaba desierto por el miedo que se les tenía a esos niños. De día podía decir que no les temía a esos niños y que los quería ver, pero de noche, y con el pueblo desierto, no quería toparme con ninguno de esos misteriosos niños. El miedo que ambas teníamos iba creciendo conforme caminábamos por las calles vacías. Cada que llegábamos a una esquina nos asomábamos primero, y al saber que no había nadie, nos aventurábamos a seguir caminando. Llegó el punto en que consideramos regresar a la fiesta, pero cuando nos llegó esa idea era demasiado tarde, porque ya estábamos más cerca de nuestras casas que de la fiesta. Ocurrió justo después de doblar en una esquina, porque al andar unos 5 metros por esa calle, escuchamos un ruido a nuestras espaldas. Nos giramos asustadas, porque por esa calle no habíamos visto a nadie más. Justo en la esquina donde habíamos dado vuelta, estaba parado un ser pequeño, que por la oscuridad de la noche, no lo pudimos ver bien. Era del tamaño de un niño de 6 o 7 años, o quizás menor, no lo sé. Aquel ser nos hizo una seña con la mano para que fuéramos con él. En ese momento gritamos de miedo, y comenzamos a correr con dirección a nuestra calle, que para ese momento ya estaba a menos de 100 metros, pero teníamos que girar en la esquina para llegar a nuestra calle. Esperaba que alguien en mi casa abriera rápido, aunque pensaba que no sería así. Escuché que mi amiga gritó de miedo, y me dijo que corriera más rápido, porque nos estaba alcanzando. Comencé a escuchar las zancadas veloces de alguien detrás, y no me quise girar para no ver a ese niño, sabía que era él. Al llegar a la esquina giramos a toda prisa, y chocamos con alguien, que se lamentó al ser golpeada por nosotras. Pensé que todo estaba perdido, pero esa persona con quien chocamos nos habló, era la mamá de mi amiga. Ella nos pidió que nos tranquilizáramos, y entre llantos y gritos desesperados le decíamos que corriera,
porque el niño estaba detrás de nosotras. Pero detrás de nosotras no llegó nadie, y las zancadas de ese niño tampoco se escucharon. La mamá de mi amiga, que creo que también creía en esas leyendas, nos pidió que nos fuéramos ya, porque no deberíamos estar afuera tan noche. Y justo cuando dimos un par de pasos por nuestra calle, escuchamos pequeños pasitos que provenían de justo a la vuelta de la esquina. La mamá de mi amiga nos pidió que apresuráramos el paso, y puedo recordar con claridad que dijo esas palabras con la voz quebrada. Caminamos a toda prisa, y debido a que mi casa estaba primero, nos detuvimos mientras abrían la puerta de mi casa, que no tardó más de medio minuto, pero se nos hizo eterno. Mientras esperábamos, ninguna de nosotras vio en dirección de los sonidos de pasos, que ya en ese momento se escuchaban en nuestra calle. Apenas mi madre abrió la puerta, la mamá de mi amiga le dijo: «Aquí está su hija», y se fue a toda prisa. Mi mamá pensó que su vecina estaba molesta, pero supo que no era así cuando le conté lo que había pasado. Y como siempre, me recordó las leyendas de los niños misteriosos, pero en esa ocasión yo no pensé que estaba loca, porque sabía que esas historias eran reales. Pero como suele suceder, el tiempo nos hace cambiar, a veces para bien, pero en otras para mal. Y en mi caso, al crecer, me volví un poco arrogante, y pensaba que sabía todo. Y de aquel evento de años antes, pensaba que lo habíamos malinterpretado, y lo que vimos fue un simple niño del pueblo, que aprovechándose de la leyenda, salía por las noches a asustar a las personas ingenuas del pueblo. Negué lo que había visto y escuchado, y no sabía lo peligroso de hacer eso, porque el no creer en eso me puso en una situación muy peligrosa. Ya tenía 16 años cuando mi segunda experiencia llegó, en aquel tiempo ya estaba en la preparatoria. Debo decir que en el pueblo donde yo vivía no había ni preparatorias ni universidad, así que teníamos que ir a la ciudad para continuar estudiando. Y en aquel tiempo comencé a ir a la ciudad a fiestas de compañeros, tanto de 15 años como fiestas en casas. Mi mamá me daba permiso de ir a esas fiestas con la condición de regresar temprano, y debido a que un compañero de clases vivía en la misma calle que yo, ella tenía la confianza de que estaba en buenas manos. Ella sabía que no pasaría nada con ese amigo, debido a que yo no era del tipo de personas por las que él se sentía atraído. A ambos nos gustaba el mismo tipo de hombres. Casi siempre que regresábamos de una fiesta, un amigo de la preparatoria, que también vivía en el pueblo, nos dejaba en la puerta de nuestras casas a cambio de darle para la gasolina. Pero era una buena práctica, porque llegábamos seguros a nuestras casas, y aunque yo no creía más en las leyendas de los niños misteriosos, sí les tenía miedo a los criminales de la zona. En aquella ocasión el auto de nuestro amigo comenzó a fallar justo al entrar al pueblo, y nos dijo que no podía llevarnos a nuestras casas, porque pensaba que se le descompondría el auto en algún lugar. Nos bajamos de su auto y nos despedimos de él, y comenzamos nuestro camino a nuestras casas, que estaban quizás a 1 kilómetro de distancia. Aunque recordé mi experiencia de niña, no me dio miedo, porque continuaba pensando que todo aquello había sido un malentendido. Pero sí estaba algo nerviosa en caso de que algún criminal nos sorprendiera. Afortunadamente no pasó nada de eso, y llegamos primero a la casa de mi amigo, que vivía a menos de 50 metros de mi casa. Él me preguntó si yo quería que me acompañara a mi casa, pero me negué indignada, le dije que yo podía cuidarme sola. Hasta le pedí que no se quedara en la entrada de su casa vigilándome, que se metiera y se olvidara por esa noche de mí. No debí decir eso, y lo supe demasiado tarde. Tras cerrar la puerta de su casa y dejarme sola en la calle, comencé a caminar hacia mi casa. De pronto me llegaron los recuerdos de niña, de cuando aquel misterioso niño nos persiguió a mi amiga y a mí, y estando caminando sola por esa calle sentí miedo. Pero más miedo me dio ver que frente a mi casa estaba una silueta sombría. No pude distinguir qué era, primero pensé que era un perro callejero, pero al poner más atención en aquello, pude notar que era la silueta de una persona pequeña, quizás de un niño. Conforme me fui acercando, aquella figura fue tomando más claridad, hasta el punto en que no tuve ninguna duda, aquello era un niño sentado al otro lado de la calle de mi casa. No pude reconocer su rostro,
era un niño que nunca antes había visto, y al ser un pueblo pequeño, la única respuesta era que ese niño estaba de visita. Pero no eran horas para que un niño estuviera solo en la calle, ya que eran las 2 de la madrugada. Me mentalicé en que todo era normal, y que el niño estaba esperando que alguien saliera de alguna casa. Así que con eso en mente, decidí acercarme al niño para saber si necesitaba compañía o ayuda. Pero mientras más caminaba hacia él, más tétrico se volvía todo, porque su rostro, que era en un principio de un niño común, fue transformándose poco a poco, y parecía que ese niño estaba hecho de cera y esa cera se estuviera derritiendo un poco. Me detuve al notar ese rostro ligeramente deforme, y fue ahí que el niño me habló, y me pidió que me acercara más, que necesitaba decirme algo. En un acto de imprudencia, avancé hacia ese niño, ya estaba a menos de 5 metros de él. Y al tenerlo cerca, pude notar algo aterrador, porque aquel niño tenía los pies de animal, como si fueran de cabra o algún animal así. Me detuve en seco, y aquel niño me dijo con una voz más grave, como si fuera de un adulto, que me acercara más, que tenía algo que decirme. Me di media vuelta y comencé a caminar hacia mi casa, que estaba ya muy cerca, justo a unos metros de distancia. Pude escuchar con total claridad los pasos animalescos de ese niño, que se acercaban lentamente hacia mí. Mi corazón me latía demasiado rápido, y justo antes de llegar a la puerta ya tenía las llaves en la mano. Intenté meter la llave en la cerradura, pero mi mano temblorosa no me lo permitía. Y los pasos de aquel niño se acercaban más, mientras yo no podía abrir la puerta. El miedo me hacía no poder controlar mi mano, que aunado con la oscuridad de la noche, no podía introducir la llave por el pequeño orificio, que parecía achicarse a cada segundo. Aquel niño ya estaba a menos de 1 metro de mí, y fue en ese momento, cuando aquel ser estaba a un paso mío, que pude abrir la puerta y entrar a mi casa. Entré y cerré la puerta sin mirar hacia afuera, y justo cuando la puerta estaba completamente cerrada, escuché que ese ser me decía que saliera, que tenía algo que decirme. Corrí hasta mi cuarto y me encerré, y temblé de miedo por varios minutos. Y justo en ese momento, cuando estaba completamente aterrada, volví a creer en las leyendas de mi pueblo. Han pasado casi 10 años desde ese evento, y aunque ya no vivo en el pueblo, no vivo lejos, porque no quiero alejarme de mi familia, pero no quiero estar en un lugar donde seres siniestros rondan por las noches. He vuelto a ver a uno de esos niños, lo vi justo hace unos días, cuando acudí con mi novio a mi pueblo. Mi novio nunca me creyó mis relatos, y decía lo mismo que dicen los que no han vivido nada paranormal, que son inventos, o que aquello tiene otra explicación, pero se negaba a creer lo que yo le había contado. Y cuando hace unos días fuimos de visita a mi pueblo, mi novio me pidió que saliéramos de noche, para probarme que no había nada de qué preocuparse allá afuera. Salimos a la calle después de la medianoche, sin que mi familia se enterara, y no caminamos ni siquiera 100 metros cuando vimos a la distancia una silueta pequeña. Mi novio pensó que todo era una broma, por lo que se comenzó a acercar a ese niño. Yo me quedé parada en donde estaba, no quería acercarme a esa cosa. Vi a mi novio caminar con seguridad, pero cuando estaba a unos 10 metros de distancia de ese niño, aquel pequeño comenzó a caminar hacia él. Entonces mi novio se dio media vuelta y comenzó a correr hacia mí, y noté que el niño corría detrás de mi novio, y aquel niño corría a la misma velocidad que él. Me dijo a gritos que corriera a la casa. La distancia entre mi novio y yo al principio era de más de 30 metros, pero cuando me di cuenta mi novio ya me había dado alcance, y me jalaba hacia adelante para que corriera más rápido. Pero no me decía que corriera, solamente repetía una y otra vez, sus piernas, sus piernas. Llegamos a salvo a la casa, y cuando mi novio se asomó a la calle, decía que aquel niño estaba afuera, pero que no tenía pies humanos, que eran de animal. Yo no me asomé, pero mi novio hasta le tomó varias fotografías con el celular a esa cosa. Me gustaría decir que hay pruebas de lo que vivimos, pero en ninguna de esas fotografías aparece un niño, solamente se ve un perro que mira con atención hacia la casa de mis padres. Sé que algunas leyendas son reales, y quizás tú dudes de lo que la gente cuenta, pero cuando escucho que algo se aparece en algún río o casa abandonada, por nada del mundo me acerco a ese lugar de noche.
y si tú ves a un extraño niño a mitad de la noche, asegúrate que sea humano, y prepárate para correr. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.